Hola, una siguiente propuesta investigativa está en la economía evolucionista. Bueno, allí hay principales teóricos como Thorstein Veblen, que seguramente ya ustedes recordarán de sus cursos de neoclásica, John Roger Commons, Joseph Schumpeter, Karl Menger, Friedrich Hayek, Richard Nelson, Sidney Winter y Carlota Pérez son, entre otros, algunos de los pensadores en esto de la economía evolucionista. Básicamente lo que nos muestra es que el enfoque de la economía evolutiva no se centra en el equilibrio de los procesos, es decir, mira la economía no desde una perspectiva estática, sino desde una perspectiva dinámica, porque al fijarse en los procesos que lo transforman desde el interior, logran establecer cuáles son las posibles implicaciones que tienen estos procesos en la economía. Entonces, en ese sentido, miremos un poco las diferencias entre la economía neoclásica y la economía evolutiva. La economía neoclásica básicamente se centra en el comportamiento de los agentes siguiendo el principio de máxima racionalidad, que recordarán ustedes es un poco el principio que más se cuestiona en la economía conductual. Aquí en la evolutiva lo que hacemos es los agentes siguen el principio, pero no de racionalidad pura, sino una racionalidad limitada. Fíjense que ya la economía evolutiva reconoce también que ya no es posible hablar de una racionalidad para el homo económicos. Entonces hablan de una racionalidad limitada. Entonces la característica principal del sistema es algún tipo de evolución. Cuando hablamos de que lo que caracteriza un sistema es la escasez para los neoclásicos, acá en la economía evolutiva hablamos de un principio de evolución. Acá la situación actual es muy dependiente de situaciones pasadas, en tanto que el equilibrio del sistema desde los neoclásicos es independiente de la historia del mismo. En la economía evolutiva tenemos interacciones que son fundamentales para explicar los resultados, y aquí es muy interesante porque en esto de las interacciones nos permite mirar las distintas perspectivas y distintos escenarios y distintas variables que nos permiten explicar un comportamiento en la economía. A diferencia de los neoclásicos que no consideraban estas interacciones entre los agentes. Muy bien, acá otra cosa interesante en la economía evolucionista es que aparece la incertidumbre como una parte importante del funcionamiento del sistema, es decir, es impredecible el futuro, en tanto que la economía neoclásica procuraba a través de la modelación matemática predecir el futuro. Entonces acá hablamos de instituciones no económicas que son muy relevantes porque cuando hablamos de diversas interacciones, básicamente estamos diciendo que tenemos un enfoque interdisciplinar para comprender el desarrollo de la economía. Acá hablamos de una noción de equilibrio compleja y donde los mercados no tienden al equilibrio, a diferencia del neoclásico que sí hay una tendencia al equilibrio. Aquí la tecnología no está disponible libremente, pero tenemos un conocimiento acumulativo que permite a los agentes tomar decisiones sobre la base de ese conocimiento acumulativo. Y finalmente los agentes no son idénticos, y esta parte es bien interesante porque es una gran ruptura frente a la economía neoclásica, y entonces tenemos una variedad de elementos claves que son los que nos muestran el funcionamiento del sistema. Esa es una de las grandes diferencias con la economía neoclásica. Entonces en la economía evolutiva, vamos a pasar a la siguiente, como les decía, es una respuesta, por ejemplo, de Schumpeter a la postura marginalista de Alfred Marshall, porque para él la economía no tiene nunca un punto de equilibrio. Entonces lo que ocurre es que estamos hablando de que hay siempre una tendencia a destruir lo que tenemos para proponer nuevas alternativas. Por eso tenemos entonces la destrucción creativa que nos propone Schumpeter, y por eso tenemos el empresario innovador en Schumpeter. Y esa innovación es lo que hace que está relacionada con el proceso evolutivo, es decir, ese empresario innovador tiene la capacidad de determinar esos elementos evolutivos, pero también este empresario innovador rompe con la tradición que se tiene. Entonces, ese es el elemento significativo que podemos identificar aquí. Bueno, para los que estén interesados en esta apuesta investigativa, allí les dejamos algunos intereses.